El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pues el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el domingo pasado escuchábamos cómo Simón Pedro recibe una revelación del cielo. Jesús les pregunta: ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe esta revelación que debe de tener de alguna forma cada cristiano. Ha de hacer experiencia del Mesías, del Hijo de Dios. Después de esto, después de esa revelación, Jesús, que va camino a Jerusalén, dice que comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Los discípulos estaban entusiasmadísimos con él. Sus discípulos eran sus amigos. ¿Quién como ellos? Envidiados por todos. Pero Jesús les sería arrebatado, quitado. Imagínense, qué dolor, qué quebranto. Jesús los quiere preparar para ese trauma de la pasión, de la crucifixión. Pero ellos no tendrán oídos para aquellas palabras. Jesús ha elegido el camino del despojo, de la renuncia, y lo ha hecho desde un principio. Él, siendo Dios, no retuvo para sí las prerrogativas de Dios. Hizo su gloria a un lado y se encarna, se hace hombre. Y siendo hombre se hace siervo de la humanidad. Y siendo siervo va a tomar muerte de cruz. Jesús ha tomado el camino de la kenosis, del anonadamiento, de la renuncia, del desprendimiento. Y es el camino que ha de elegir todo discípulo, todo cristiano, todo aquel que quiera agradar a Dios. Pedro, que había recibido aquella revelación de Jesús como Mesías, como el Hijo del Dios vivo, no le agradó aquello si apenas se había recibido aquella revelación y Jesús ya está hablando de su pasión, de su muerte. Así es que Pedro dice que se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino,
porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Satanás va a buscar el momento para hacernos tropezar, para hacernos caer. No hemos de estar apegados a nada ni a nadie, para que así el demonio no tenga de dónde agarrarnos, de dónde asirse. Hemos de estar libres de todos y de todo. Una vida vivida para Dios, centrada en Dios, puesta en Dios. Ya el demonio había tratado de engañar a Jesús. Convierte esas piedras en panes. Tírate de la punta del templo para que toda la gente te vea. Acabo que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Lo llevó a un monte y le dice, le muestra los reinos y la gloria. Si te postras delante de mí, me adoras, todo esto será tuyo. Y ahora aquí encontramos tentando a Pedro para que Jesús sea engañado. Pero Jesús está atento. Jesús está atento a las intervenciones del demonio. Jesús no va a dejarse seducir, engañar. Por eso es que le dice eso a Pedro. Porque si apenas Pedro ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ahora es el demonio el que lo está inspirando, el que lo está seduciendo, quiere hacer caer a Jesús. Por eso es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hemos de estar atentos en todas las cosas, en nuestro seguimiento de Dios. Podemos ir recibir inspiraciones del Espíritu Santo, pero también el demonio estará pronto para hacernos caer, para engañarnos y para torcer nuestros caminos. Y no hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay que estar atentos. Qué importante es tener a alguien al cual podamos preguntarle, que nos ayude a salir del error, del engaño, de la mentira, y no simplemente porque oí, porque sentí, pensar que ya es Dios el que me habla. El demonio también habla, está muy interesado en torcer nuestra vida, nuestros caminos, en que nos apartemos y nos las alejemos de Dios. Sobre todo el demonio intentará que tú y yo nos equivoquemos, dándole vuelta al quebranto, dándole vuelta al sufrimiento. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser quebrantado, nadie queremos desprendernos de nadie ni de las cosas. Hemos de estar dispuestos a todo. Los discípulos debieron de estar dispuestos a todo. Debieron de haber escuchado a Jesús, de que les iba a ser arrebatado, de que iba a entrar en esa pasión y después en la muerte y de que iba a resucitar, pero ellos querían a su Mesías a su manera. Querían que Jesús se proclamara rey de Israel y pensaban que a eso iba Jesús a Jerusalén, pero no era así. Jesús iba a Jerusalén para ser entregado en las manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, para ser condenado a muerte. Imagínense ellos que tenían otras ideas, otros pensamientos del Mesías. Jesús les sale con que lo van a matar, lo van a crucificar, lo van a escarnizar, lo van a dar muerte. Y Jesús le sigue diciendo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Así es, hermano. Un verdadero discípulo de Jesús tiene que renunciar a todo, a sí mismo, a las personas, a las cosas. Ninguna prerrogativa te es permitida. De lo único que puedes aferrarte es de Jesús. De Él es el único al que debes de amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. De otra manera no eres digno. No eres digno del seguimiento de Jesús, porque si tienes apego, si tienes amores, si tienes placeres,
De ahí se agarrará el demonio para desviarte, para pervertirte, para engañarte. Dice, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Si tú no estás dispuesto a entregarle la vida a Dios, si tú buscas apegos, intereses, conveniencias, te perderás, te extraviarás, habrás corrido en vano, vivido en vano. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. La vida está en Jesús. Jesús mismo dice, sin mí no pueden hacer nada. Y esto es verdad, hermano, ojalá que lo entendamos. Ojalá que entendamos que el que pierda la vida por Jesús, el que entregue la vida a Jesús, el que sirva a Jesús, el que viva en Jesús, encontrará la vida, porque Jesús es esa misma vida. Solamente en Él encontramos el sentido de esta vida, porque Él es el contenido de nuestra existencia. La gente quiere ser feliz, la gente quiere alcanzar la plenitud, pero sin Jesús. Hermano, hemos sido creados en Jesús, por Jesús, para Jesús. Esta vida no sirve sin Jesús. Si sacas a Jesús de tu vida, estás perdido. Estás extraviado. Te espera el colapso, la ruina, la destrucción. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué te sirven riquezas? ¿De qué te sirven tantas cosas, tantas amistades? Si no tienes a Dios, si no tienes a Jesús, si no te has encontrado con Él, que es la vida, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Nada, nada, nada. Jesús nos la regala, Jesús nos la da y espera que tú y yo vengamos a Él. Pero si lo omitimos a Él, si lo hacemos a un lado, quedaremos perdidos. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados más que mediante el nombre de Jesús. ¿Por qué no hacemos experiencia de Dios? ¿Por qué no hacemos experiencia de salvación? ¿Por qué no nos damos por vencidos y venimos a Cristo y dejemos que Él nos salve y ponemos en Él nuestra existencia y dejemos que Él sea el sentido y el contenido de nuestra vida? De seguro que encontraremos la perla preciosa, de seguro que Jesús será ese tesoro que estaba escondido, nos enriquecerá la existencia y la vida, hermanos. Ojalá que ya no vivamos más sin Jesús, que Jesús sea todo para cada uno de nosotros. Él es el único al cual nos está permitido apegarnos. Es el único al cual podemos adorar con todas las fuerzas del corazón. Es el único que nunca nos va a dañar, nunca nos va a herir. Al contrario, el misterio del hombre se encuentra en el misterio de Jesús, en Jesús mismo. Ahí encontrarás el sentido de tu vida y de tu existencia. Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Sí, al final todo quedará al descubierto. Si tus obras son dignas de Dios, serás cubierto con la gloria de Dios, recibirás la gloria de Dios, serás puesto a la derecha en el lugar de las ovejas para heredar el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero si tus obras no dan el ancho, hermano, serás puesto a la izquierda, en el lugar de los cabritos, donde junto con el demonio irás a parar a ese lugar de castigo, de fuego, por no haber acogido la salvación, por no haberle entregado tu vida a Dios. Todavía es tiempo, entrégale tu vida a Dios. Apégate totalmente a Él y date cuenta que las demás cosas y las demás personas son caducas. Son caducas. No son para siempre. El único que es para siempre es Dios. A Él nos debemos.
En Él vivimos, nos movemos y existimos. Jesús espera que todo aquel que sea su discípulo le entregue su vida, que no escatime nada, que incluso esté dispuesto hasta la misma muerte, a la persecución, al quebranto, al despojo. Y realmente vale la pena. Jesús dice que cuando acontezca esto, vendrá una grande alegría. Seremos dichosos al dar la vida por nuestro Maestro y por nuestro Señor. Si de alguna forma esto nos pide el Señor, ojalá que estemos dispuestos a entregar la vida, a no escatimar nada, a no pegarnos a nada, sino que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Todo cristiano debe llevar la marca de la cruz, y la marca de la cruz es signo de muerte, de renuncia, de despojo. Que el Señor pues nos conceda la gracia para poder entender y comprender y que podamos realizar esto que el Señor nos pide en este día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos, abundantemente.